Dios los bendiga, mis hermanos. Hoy vamos a continuar con el texto de Primera de Juan, capítulo 5, del 7 al 8. Y dice así el versículo 7: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Versículo 8: y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Bueno, ¿qué podemos ver acá? ¿Qué podemos observar? Aquí habla que tres personas en el cielo testifican y en la tierra también. Sí, nada más que en la segundo versículo, esas personas que están testificando acá son situaciones. ¿Verdad? Porque dice que tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, Aquí estamos viendo que dar testimonio es hablar, y los tres concuerdan. Por lo tanto, quiero que sepan una cosa: la sangre es representativo de la cruz, ¿verdad? El agua es representativa de la palabra, y el Espíritu, pues es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Ahí sí está muy claro. Entonces podemos ver que estos tres hablan de lo mismo. Bueno, no se puede referir al agua literalmente, porque el agua no habla, ¿verdad? Entonces esto tiene que ser el tipo de la palabra. La palabra es la que purifica, es la que lava, es la que limpia, como vimos en los anteriores. Entonces, el agua, ¿verdad? En el sentido lógico y pleno del significado del bautizo, es que cuando tú bajas al agua, tú te estás sumergiendo en la palabra, ¿verdad? Porque si esto es lo que dice el agua, por eso el agua es un sinónimo, es una manifestación, es un significado de lo que es la palabra, porque la palabra realmente limpia espiritualmente. El agua física no te limpia espiritualmente. El agua física te puede limpiar físicamente, pero la vida de Dios y la vida cristiana y todo lo que Dios ha traído, se trata del espíritu, no del cuerpo. El cuerpo es un envoltorio, el cuerpo es un forro, el cuerpo es un vehículo. El cuerpo nada más es un humanoide en el cual nosotros podemos vivir y podemos andar y podemos interactuar y podemos intercambiar ideas y poder observar. Pero eso es todo, no hay nada que pueda hacer más. Así que el agua aquí, el bautizo, entonces, ¿qué significa? El bautizo significa que tú te estás muriendo a esta cultura y te estás sumergiendo a una cultura nueva, que es la de la palabra. La palabra baja la cultura del reino a la tierra. Y cuando nosotros venimos a la palabra, empezamos a conocer los estándares del reino, ¿verdad?
las propiedades y las condiciones que un ciudadano del cielo debe de tener, si no, no entra. O sea, por eso Dios cuando toma a una persona la va a perfeccionar, inevitablemente la tiene que perfeccionar. No hay vuelta de hoja, no hay tal cristianos carnales, no hay tal cristianos mediocres, no hay tal cristianos tibios, no, esos Dios los va a vomitar de su boca. Todo lo que la gente dice que la salvación se pierde son personas que son vomitadas de su boca, ¿verdad? Porque nunca pasaron a formar parte del cuerpo. El cuerpo tiene un lugar donde entran los alimentos y ahí se decide si son buenos para el cuerpo o los va a expulsar, ¿verdad? Si no te causa estragos. Entonces, el estómago es donde están todas las iglesias locales, ahí, pero solamente las que están formando parte del cuerpo de Cristo, como el alimento que es digerido y es absorbido con sus nutrientes para que le beneficie al cuerpo, eso es solamente. Vamos a ver aquí algunos pasajes del versículo 7. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Bueno, se cree que esto es espurio porque esto no está exactamente en el texto original, pero la palabra, el contexto doctrinal soporta y ampara este enunciado. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3, pero al mismo tiempo es uno. Jesús dijo: mi Padre y yo uno somos. Y el que ha visto al Padre me ha visto a mí. Le decía Pablo en Colosas: en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Isaías 35 dice la Escritura: Dios mismo vendrá y Dios mismo os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos serán abiertos, los paralíticos caminarán, los mudos hablarán. Y son las señales que le dieron a Juan el Bautista para conocer que era Dios en un cuerpo humano en la tierra, para llevar a cabo la obra que él había planeado desde antes de la fundación del mundo. Este es el punto. Por eso es que aquí el Verbo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, estos 3 son uno, y es cierto, y son los que desde el cielo bajan a hablarnos. Estos 3 bajan para crear dentro de la tierra estos 3 testimonios que siguen, como es el Espíritu Santo, que ha bajado a crear el agua, que es la palabra que Dios nos ha dejado como legado, y la sangre, que es el punto culminante de la gran salvación del hombre, que es la cruz del Dios en carne. Dice que grande es el misterio: Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne, testificado por el Espíritu, creído por el mundo, predicado a los gentiles y recibido en el cielo en gloria. O sea, Dios vino en carne, dio testimonio, ¿verdad? Y luego fue recibido en la resurrección glorificada, y lo recibe en gloria en el cielo. Entonces, hay suficientes versículos para que este tema, esta doctrina cristológica nos pueda llevar que esto, aunque no está en la Biblia original, este pasaje, ¿verdad?, pero sí lo avala el que hayan anexado estos compendios, porque sí está en más o menos toda la Biblia. Vamos a ver aquí algunos versículos. Primera de Juan 5, del 16 al 14, dice lo siguiente: el que cree, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Cuando las gentes están diciendo que la vida eterna no es vida eterna, sino que si tú te comportas mal y tú haces cosas malas, esa vida eterna se te va a quitar, entonces no es vida eterna. Estamos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, mis hermanos,
La vida que Dios le daba a los hombres que iban a presentar ofrendas eran temporales, porque cuando ellos volvían a pecar, esa gracia se les suspendía y tenían que volver a traer un sacrificio, y así podían estar sacrificando animales durante toda su vida. El sacrificio de Cristo es perfecto, porque con una sola ofrenda Él santificó para siempre a los escogidos. Así que todas las personas que enseñan que la salvación se pierde, mis hermanos, están diciéndole a Dios mentiroso, porque la Biblia dice que el testimonio es que Dios le dio vida eterna, y esa vida eterna está en su Hijo. Entonces el hombre que tiene la vida eterna ya no la puede perder. Pero no confundamos al tibio, al inconstante, al neófito que está dentro de la iglesia y que no le interesa aprender, sino le gusta nada más llegar y calentar la banca, alabar, sentir emociones, buscar todo lo que es emoción, le gusta ver milagros, le gusta ver emociones y ya. Pero no le interesa conocer bautizarse en la palabra, el bautizo del Espíritu Santo y el bautizarse en la palabra que va a bautizar cuando tú te sumerges a ello. Ese es el verdadero significado del bautizo en agua, la inmersión en la palabra de Dios. Ok, venimos acá en el Salmo 33:6, dice así: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces la palabra de Dios es la que ha creado todo. Es ella la que ha creado todo. Vamos a ver aquí en Mateo 17:5, dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Por eso es que tenemos que escuchar a Jesucristo, tenemos que ver el Nuevo Testamento, y después que tengas el Nuevo Testamento bien claro, te vas a ir al Antiguo Testamento, y entonces te va a abrir las puertas del entendimiento. Porque ¿qué decía? Hasta la fecha la gente tiene la mente puesta. Por eso Moisés tuvo que bajar y cubrirse el rostro para que no vieran la gloria y lo vayan a adorar. Entonces la gente, para que pueda adorar a Cristo, tiene que caérsele la venda. Ok, esto es así. Marcos 28:19 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claro, el bautizo en agua es un mandamiento, como la cena del Señor. Así como cuando tú bajas al agua, no quiere decir que eso te está salvando, porque cuando tú bajas al agua es porque tú ya fuiste salvo, como le dijo Felipe al etíope. Dice que hay agua que pide que yo sea bautizado. Y dice: si tú crees, si ya creíste, bien puedes. Y dijo: no, ya creí. Entonces lo bajaron al agua y lo bautizaron. Entonces el bautizo es un testimonio, donde tú dices que tú ya vas a entrar a otro plano cultural, que es el reino de los cielos. Tú te vas a sumergir dentro de la palabra de Dios, que es la vida que una persona tiene, ¿verdad? Vas a ser sumergida en esa palabra. Así que esto es lo que significa, ¿sí? Vamos a regresarnos al versículo 8. Dice: y estos tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre, y estos concuerdan. Esto también es muy, muy importante, porque tanto así como Dios, en sus tres formas en las que Él se manifiesta, testifican en el cielo a través del Padre, a través del Verbo y a través del Espíritu Santo, en la tierra. Y en la tierra también testifican a través del Espíritu Santo, a través del agua, que es la palabra, y a través de la sangre, que es la cruz de Cristo. Porque esta es la señal, este es el testimonio que yo le voy a dar a los hijos de los hombres, ¿verdad? Que voy a estar 3 días y 3 noches en el vientre, en el centro de la tierra, así como Jonás. Y ese es el testimonio, es la muerte. 3 días y 3 noches muerto su cuerpo, y al tercer día Él se levanta de los muertos, ¿sí?
Este es exactamente el testimonio que es la cruz, es la sangre lo que testifica a nosotros de que la redención es posible, porque alguien ya hizo una ofrenda perfecta para que cada uno de nosotros podamos llegar a la redención y a la santificación perfecta. No hay donde esconderse, ¿verdad? Así que estos tres son los que concuerdan. Vamos a ver aquí algunos versículos. Ahí está. Y mientras comían, estamos acá en Mateo 28, del 22 al 29, dice acá. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, que esto es mi cuerpo. Sabemos, por supuesto, que el vino y el pan no son el cuerpo de Cristo, como también sabemos que el agua tampoco te va a purificar, es la palabra la que te purifica, como eso es representativo de la sangre que Cristo derramó, como el agua es representativa de la palabra. Dice acá, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo, bebed de él todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Sí? Aquí está claramente, nos está diciendo que la cena del Señor es un testimonial, como el bautizo es un testimonial que tú ya estás en la palabra, que tú ya estás en el cuerpo de Cristo, que tú ya has nacido de nuevo, porque solamente los que se meten al agua son las personas que han nacido de nuevo. Esos bautizos que están haciendo ahorita no tienen ningún valor, porque la gente ni siquiera se ha convertido. Es más, la manera como la gente se convierte es una farsa, porque tú tienes primero que escuchar la palabra. Por eso dice la promesa del pacto, dice, primero voy a derramar agua limpia para que seas limpiado y después te voy a derramar mi espíritu. Entonces la persona tiene que escuchar. Por eso en el libro de los Hechos capítulo 2 dice que Dios añadía cada día a la iglesia. Iban a la iglesia no porque eran salvos, Dios añadía a la iglesia para que ellos se escucharan, ¿sí? Para que fueran salvos. Dios añadía a la iglesia para que fueran salvos cada día, a los que iban a ser salvos. Entonces primero tienes que recibir la palabra, porque si Dios te tiene que llevar al Hijo. Si alguien no lleva a Dios al Hijo, entonces no hay. Si tú no tienes no tienes un confrontamiento con la palabra, donde la palabra te enseñe todo lo mal que estás, para que tú puedas llegar al arrepentimiento genuino, no hay conversión, mi hermano. No hay. Tú puedes levantar las manos las veces que quieras, pero no vas a entrar al reino de los cielos. Es claro. Solamente los que hayan sido perfeccionados por Dios. Dios dice que se va a levantar una iglesia santa, sin mancha, sin arruga y sin nada semejante. Por eso dice que tienes que así como Cristo amó a la iglesia, tú tienes que amar a tu esposa. Amó a la iglesia para lavarla, la lavó, la limpió por medio del lavamiento de la palabra. Así dice claramente. Entonces la palabra es la que se encarga de presentar a una persona ante Cristo completamente contrito, completamente humillado. Es la palabra que tú vas a recibir para que sea tu corazón y tu mente sometida y humillada, y tú decidas un cambio en tu vida, y es cuando tú vas a entrar al reino de los cielos, cuando Dios te va a dar la vida eterna. Si no pasas por ese proceso sin arrepentimiento, no hay perdón de pecado. Por eso las iglesias están así llenas, pero la gente sigue viviendo igual. La gente vive en el mundo, la gente hace lo que hace, está llena de ira, llena de coraje, llena de resentimiento, pleitos, disensiones, herejías, cuánta cosa hay, ¿verdad? Y Dios no ocupa el primer lugar en su vida, y la palabra mucho menos. Es una iglesia totalmente ignorante de la voluntad de Dios. Así que mis hermanitos, les pido que tengan cuidado con todo eso, que busquen a Dios, y Dios me los bendiga.